Protagonista, el Padre Pío. Contexto, estigmas, esas marcas que sufrió Jesucristo en medio de su calvario y de su crucifixión, y que aparentemente algunos creyentes, como el Padre Pío, también tuvieron esas marcas, esas huellas de dolor. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abrimos esta ventana al misterio para contarles qué son los estigmas. Como ya se los había anunciado, son esas marcas que le dejaron a Jesucristo en medio de su calvario y crucifixión. Las marcas en las manos, en los pies, incluso en su frente con esa corona de espinas y la lanza en su costado. Se habla que muchas personas creyentes pueden llegar a sufrir este mismo fenómeno, representando, por supuesto, el sufrimiento que tuvo que padecer Jesús. Los estigmas en muchos casos pueden ser visibles, es decir, se ve perfectamente la herida en las manos, los pies, en el costado. En algunas ocasiones es sangrante, constantemente se puede vislumbrar esto allí. Sin embargo, hay otras personas a las que les duele esos puntos específicos, pero ni sangran ni tienen una herida permanente o constante. En la Iglesia Católica hay alrededor de 70 beatos o santos que han sufrido estigmas. Por eso, en este contexto, se cree que efectivamente este fenómeno es real. Sin embargo, no se vende como dogma de fe. Quienes han tenido estos estigmas tampoco aseguran precisamente su proceso de beatificación. Son muy largos los procesos para estudiar dentro de la Iglesia Católica si este fenómeno es real o no, y así lograr tener precisamente un ascenso o una certificación de estos procesos que se llevan a cabo con este fenómeno tan particular. Este fenómeno, por supuesto, también ha sido estudiado por los científicos u hombres de ciencia. Algunos aseguran que se trata del poder de la mente sobre el cuerpo, que son aquellas personas que por ser fervientes creyentes hacen que su cerebro pueda de alguna manera infringir ese dolor y esas huellas que se les marcaron a Jesucristo en medio de su crucifixión. Aseguran que es tanto la obsesión de estas personas con Jesucristo que pueden autosugestionarse en un estado de éxtasis y de esta manera hacer que psíquicamente se generen esas heridas que se le fueron infringidas a Jesús en la cruz. La postura de la Iglesia Católica es bastante ambigua respecto a este fenómeno tan particular. Pues aunque son muchos los canonizados precisamente por sufrir de estos estigmas, lo cierto es que cuando están en el contexto, cuando estos hechos se están haciendo reales y se muestra ante la sociedad, suelen de alguna manera rechazarlos e incluso generar un aislamiento de esas personas con la Iglesia Católica. Era 1918 cuando el Padre Pío empieza a experimentar en sus manos esas huellas que había dejado plasmada la crucifixión de Jesucristo. Este señor es bien particular porque no solo tuvo estigmas, sino que además se asegura que tenía muchas otras experiencias
paranormales, como por ejemplo la bilocación, esa capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. También se aseguraba que podría tener visiones, que incluso desde sus 16 años las había experimentado. Pero no solo eso, después de que falleció, su cuerpo también se convirtió en un cuerpo incorrupto. Un hombre que de verdad está lleno de misterios. Pero miren, este padre durante toda su vida estuvo plagado precisamente de estos fenómenos que ya les comentaba. Tanto así que de alguna manera estaba aislado, pues las personas no entendían con claridad qué era eso que le pasaba a él, esas visiones particulares, esas curaciones que podía generar con tan solo tocar a una persona y regalarle una oración. Cuando empieza a experimentar las heridas de Cristo, lo que hace es tratar de taparlas para que la iglesia precisamente no lo aísle, no lo aparte de su trabajo como sacerdote. Sin embargo, rápidamente corre la noticia, pues era un hecho particular, diferente, y que los fieles lo veían precisamente como si fuese un santo. Llega el momento en el que el Vaticano se atreve precisamente a corroborar si estos hechos eran reales. Empieza a investigar e incluso fue acusado por muchos otros sacerdotes de falsedad, de simplemente infringirse él mismo esas heridas para buscar sus seguidores o sus fieles. Sin embargo, en 1933, la Iglesia Católica asume como auténtico este fenómeno que le sucede al Padre Pío. Un fenómeno que vivió durante 50 años de su existencia y hasta el día de su fallecimiento en 1988. Era tanta la popularidad del Padre Pío que los fieles hacían filas largas y eternas buscando acercarse a este sacerdote, ver sus heridas plasmadas en las manos y en su costado, y muchos otros incluso buscando besarlas. Quienes estaban cerca a este padre aseguraban que el olor que emanaba de esas heridas era como si fuera un olor de flores, un olor asociado a la santidad. Y es bien particular porque a pesar de esa fama y de esa popularidad adquirida por este sacerdote, también el sufrimiento al que se enfrentaba era bastante grande. No solo por esas heridas que constantemente tenía que estar haciendo curaciones, sino que el dolor en algún momento llegó a ser incontrolable. También precisamente por esa búsqueda de sus fieles para que generaran ellos algún tipo de curación. Era un sacerdote que estaba luchando con su dolor, pero que también buscaba la manera de ayudar a otros con esos dones que Dios le había dado, y pues que por supuesto él supo darle de eso a quienes lo seguían. A pesar de que la iglesia aprobó precisamente que este fenómeno era algo sobrenatural, el rechazo por parte de algunos seguía siendo constante alrededor de la historia del Padre Pío, quien después de un tiempo decidió también realizar y crear un hospital en el que podían atender a los fieles de este sacerdote que no tenían la manera ni el sustento económico para poder encontrar ayuda médica. Agostino Gemelli, un experto franciscano y además médico, fue el encargado desde el Vaticano de estudiar esas heridas del Padre Pío.
Inicialmente, él aseguró que esto no se trataba de algo sobrenatural, sino de una enfermedad llamada dermatitis artefacta, que puede generar precisamente esas heridas profundas hasta llegar a que las personas sangren. Sin embargo, después se envió a otro doctor, el doctor Romanelli, quien hizo un exhaustivo trabajo de varios meses en el que generó un seguimiento a esas heridas y al Padre Pío. Y la respuesta de Romanelli fue que este proceso que Pío vivía era algo sobrenatural e inexplicable para la ciencia. Lo cierto es que este sacerdote, que además ahora es santo, pues tenía una vida llena de misterio, una vida inexplicable para la tierra, lleno de dones, lleno de sufrimiento también, pero que marcó la historia de la Iglesia Católica y también de los fieles que lo seguían y lo buscaban precisamente buscando ese alivio, buscando esa ayuda que el Padre Pío podía brindarles en algún momento. Su cuerpo incorrupto hace parte precisamente de ese otro misterio plasmado por algunas personas que después de fallecer no pierden precisamente las características físicas del cuerpo, no se destruye, permanecen después de muchísimos años intactos. Siguen los fieles buscándolo, yendo a visitar su tumba, porque supuestamente, aún después de fallecido, sigue teniendo esos dones que prometen sanar a los enfermos. Un misterio bien particular en el que quiero que ustedes pues también dejen sus comentarios. Como siempre, si les gustó este video, pues denos dedito arriba o suscríbase al canal para que esté atento a cada 3 días cuando publicamos un nuevo contenido. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.